11, casi 11:05 de la mañana, 12:04 la temperatura. 12:04. Está Sí. fresco igual afuera, ¿eh? Es un Está 12:04 nublado, sí. que pega. Un 12:04 de Sí. frío. Sí, sí. Anunciábamos que íbamos a tener invitado en piso y le damos la bienvenida a Diego Sigioto, licenciado en periodismo, escritor, se dedica al turismo también. Diego, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen No, día. al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bien. Haces dos cosas que nos apasionan, al menos a nosotros, que es turismo y curiosidades, libros sobre la ciudad de Buenos Aires y sus misterios. Esos misterios. Exacto. Que hay dando vueltas. Vamos a empezar por lo último, que fue el último libro que sacaste. Nos decías fuera del aire, hace ya un año y medio. Un año y medio, sí. Saqué mal la cuenta. Que tiene que ver con los 200 años del cementerio de la Recoleta. Sí. Que vi que vos ya habías sacado, ¿no? Uno antes. Y ahora por los 200 años. La primera edición fue en 2009. Era un libro, bueno, gordito, de 450 páginas, pero quise hacer una edición como más completa. Igualmente nunca llegás, obviamente, a completar todos los que están dentro del cementerio de la Recoleta, porque sería inabarcable, pero bueno, me pasé igual. Ahora tiene 800 páginas, es un libro bastante gordo, pero bueno, era como un sueño personal. De hecho, cuando yo lo había propuesto en 2008 a una editorial, me dijeron, mira, que te lo financie el gobierno de la ciudad. Claro, además un libro de turismo. Es un libro, claro, que aparte es poco práctico para ir al cementerio con ese libro bajo el brazo, porque es un libro pesado. Pero bueno, viste que a veces los criterios de uno no son los criterios de la editorial, obviamente. Entonces, bueno, salió una edición acortada. Me dijeron, bueno, si se vende, hacemos una segunda parte. Pero yo no estuve muy de acuerdo porque como en la segunda parte irían los personajes de reparto. Si ya los más importantes estaban en la primera parte. Si salís con todo en el primer... Claro, ¿quién te iba a comprar? Está bien, son historias quizás muy interesantes, pero no son de personalidades tan conocidas, como Roca, Avellaneda, Sarmiento, Evita, Alfonsín. Claro. Entonces, decís, bueno. Pero bueno, por suerte se vendió muy bien esa primera edición, tuvo varias ediciones, varias reediciones, y después se me terminó el contrato y dije, bueno, voy a hacer lo que yo quería. Por mi cuenta, fue una patriada, y bueno, y ahí está, ahí anda. ¿Y qué historias, vos decías recién de los personajes, ¿no? Sí. En el libro vos recorrés, porque me quedé pensando en esto, es difícil ir al cementerio de la Recoleta con el libro bajo el brazo, pues me imagino de ir chequeando las bóvedas, las tumbas, las historias. Muchas Para mí personas... también es difícil ir al cementerio de Recoleta, pero por a vos igual es necesario ir para escribir, pero digo también por todas las historias y todas las leyendas y mitos que hay. A mí particularmente me costaría un montón, pero ¿cómo vivís eso vos? ¿Te costaría en qué sentido? Me daría un poco de miedo, o sea, no sé, por bueno, eso. yo en realidad sí. trato de escaparle a las leyendas adentro del cementerio. Ok. ¿Por qué? Porque justamente lo dice el título, 200 años de historia. Claro. Entonces, detenernos en los fantasmas inexistentes de la Recoleta no tiene sentido con todos los personajes que tenés alrededor. Claro. Ahora si me decís, bueno, qué sé yo, es un cementerio que está perdido en medio del campo, Ahí. tiene historia jugosa, bueno, listo, explotemos esa beta. Pero vos irías. Al cementerio. Sí. A uno así en medio de la nada. De hecho, hay mucha gente últimamente que pide, es una vertiente del turismo que se llama necroturismo, que acá no está tan explotada. Bueno, a veces me convocan para hablar de eso, pero digamos que esto viene de Europa con que le sacan más jugos a los cementerios, porque bueno, tienen cementerios de 800 años. Son los cementerios que uno ve en las películas. Yo cuando tumbas. Estuve en París hice un tour en el cementerio. Ahí en París, que es el que, siempre me olvido el nombre, pero es el que tiene la tumba de Oscar Wilde, Jim Morrison, Edith Piaf. Ese. ¿De noche o de día? No, de día. No sabía que se podía hacer de noche. No, de noche no, pero... bueno, no, pero en el, yo fui también de Recoleta día. Sí se puede hacer de noche. No, de noche no. no se puede. Pensé que se podía hacer. No. Se hizo una vez tipo una performance artística, pero hubo mucha resistencia de los propietarios de bóvedas. Claro. Porque dice, esto no es un teatro, no es un centro cultural. Claro. A mí al principio a veces me hacía ruido porque digo, bueno, si vos sos el tataranieto de Pueyrredón,
qué sé yo, tener una bóveda en la Recoleta o ser el tataranieto de Pueyrredón te debe como llenar de orgullo. Y una vez una mujer yo publicité una visita guiada en redes y una mujer me escribe muy enojada y me dice, estoy harta de pagar la pintura de mi bóveda para que después usted venga. Entonces, como que yo estaba lucrando con la ella pintura mantiene la bóveda para que vos la muestres. Para que vos la muestres, sí. Entonces digo, bueno, que te cobre. Claro, le doy el proporcional. Claro, sí. Compro la pintura yo. Una vez uno me dijo en una visita, el tema de las visitas guiadas en el Recoleta. Perdón, digo, era alguien, esta señora era descendiente. Era Chosna de Pueyrredón. Claro. Pero decís, yo suponía que si la pintura la pagabas porque... Querés que se vea linda cuando la muestro. Claro. Porque te da orgullo ser Chosna de Pueyrredón, pero no porque y querés que esté bello. Van las visitas guiadas. Claro. De hecho, no es lo habitual, la mayoría de las bóvedas están en muy mal estado, ¿no? Porque las familias no se ocupan de ellas. Te decía que una vez estaba haciendo una visita guiada y es inevitable que se acerque gente. Algunos colados a propósito y otros porque, bueno, no saben. Están ahí, ven un tipo hablando, se acercan. Entonces, bueno, siempre tenés que hacer la aclaración, es una visita privada. Y un tipo me dice, pero yo soy salteño y soy bisnieto de Güemes, no me tendría que cobrar. Digo, mire, si viene su bisabuelo, hablamos, claro, pero qué sé yo, ¿usted quién es? ¿Viste? Claro. Si viene el mismísimo Güemes. Claro, bueno, lo invitamos. Claro, lo invitamos porque, bueno. Pero bueno. Tenés que aclararlo para la próxima. El tema de protagonista del si usted tour, claro, no le voy a cobrar. Si cuento su historia, bueno, le doy derechos de autor o alguna regalía. Pero bueno, es complicado. ¿Y cómo te van llegando a vos esas historias? Por ahí no las tan conocidas o de personajes tan famosos, porque por ahí se van conociendo o ya se saben y demás. Pero me imagino que en el libro también hay un montón de historias que tal vez para la gran masa o el gran público son desconocidas. ¿Cómo las vas incorporando? ¿Cómo te llegan? ¿Cómo es el laburo de investigador? Mucha publicación de época, o sea, diarios, revistas del siglo XIX o las primeras décadas del siglo XX, porque digamos que el cementerio sigue funcionando como cementerio, pero la parte más rica, llamémosle, son esos años de entre 1880 y 1930, que coincide con el esplendor de Buenos Aires y el esplendor de la Argentina. Entonces todos los personajes que hicieron la Argentina en esos años están en la Recoleta. De hecho, vos vas a algún pueblo y tenés, bueno, las calles, decís, están todos en Recoleta. Claro. El nombre del hospital está en Recoleta, el fundador del pueblo está en Recoleta. Y digamos que es una etapa jugosa en historias. Pero bueno, claro, las tenés que encontrar. Claro. Es complicado y bueno, capaz que te encontrás con algún descendiente y te cuenta alguna anécdota. Y yo siempre digo que sigo aprendiendo porque las primeras ediciones, que fueron 2009, no tenían historias que cuento después porque quizás te encontraste con algún descendiente que te pasó una historia o tal personaje que vos te cambia ni algo, siquiera capaz. Bueno, Sí, también. Claro. Que vos ni siquiera sabés que está enterrado en la Recoleta, porque no todos tienen placa que lo recuerde. Entonces, bueno, es un trabajo. Lo que me propuse en esta última edición fue peinar los libros de inhumaciones. O sea, ahí están los libros, son unos libracos, bueno, desde 1822 hasta ahora, con todos los ingresados, que a los que nos gusta eso es tesoro, obviamente. Y empezar a buscar, a googlear uno por uno, a ver quién había sido. El tema que decís, uy, mirá qué historia jugosa tiene este tipo. No sé, por ejemplo, el dueño del Café Tortoni. Y cuando vas a ver en qué bóveda está, lo trasladaron a Chacarita o se lo llevaron al cementerio tal. Y decís, bueno, chau, no lo puedo contar porque no está en la Recoleta. Claro. O incluso, entre la última edición y esta, cuerpos que se llevaron. O nuevos que ingresaron, porque obviamente el cementerio todavía funciona como tal. Amalia Lacroza de Fortabat, bueno, murió en el medio entre los dos libros. Y bueno, me quedé pensando en el caso de Alfonsín. Vos dijiste el libro fue en 2009. Mirá. Y Raúl Alfonsín creo que falleció en marzo de 2009. Sí, el 31 de marzo. Y yo estaba cerrando la primera edición. Claro. Ese es... y claro, ¿cómo no va a estar Alfonsín? Así que se metió. Paren la rotativa. Sí. Fue literal, se murió Alfonsín. Y encima después tuvo un despelote con el escultor, porque creo que en la cuarta reedición, bueno,
obviamente ya ahí se amplió el texto porque ya había pasado un tiempito. Ya Alfonsín tenía, cuando murió en realidad fue una bóveda provisional, porque todavía no estaba terminada la de él. Iba a ser de muy mal gusto. Imagínate, cuando murió Alfonsín nadie sabía que él estaba enfermo. Se supo 2-3 días antes. Mientras tanto ya se estaba haciendo la bóveda porque sabían que estaba grave. Pero hubiese sido de mal gusto. Se murió Alfonsín y ya tenía una bóveda que diga... Claro, ya estaba lista. O sea, claro, sí. La estaban haciendo. Claro. Pero para el gran público era... De hecho, era chocante. O sea, claro, porque encima, bueno... Llevamos a Raúl Alfonsín a estrenar su bóveda. Sí. Claro. Además, de hecho, se iba a ver porque si iba... qué sé yo, caminas ahí, vas a ver la bóveda. Y cuando a mí me llevaron, de hecho, las autoridades de ese momento, venía a ver lo que están haciendo. Digo, ¿qué es? La boda de Alfonsín. Pero Alfonsín está vivo. Claro. Dice, sí, pero está muy mal. Dice, por las dudas. Claro, la vamos teniendo lista. Inevitablemente va a morir. Claro. Digo, bueno, menos mal. Así que lo llevaron al que llamamos el Panteón de la Unión Cívica Radical, que está en el fondo del cementerio, y ahí están Irigoyen, Alem, Ilia, bueno, todas grandes figuras de la UCR, y fue provisoriamente ahí. A los 2 meses se terminó la bóveda de él y lo llevaron ahí. Porque generalmente cuando muere un ilustre va a la bóveda de los padres. Claro. No es que tiene su propio lugar. Cuando vos ves, no sé, muere Nicolás Avellaneda, va a la bóveda del padre. Después el tiempo, como era un presidente, le hicieron una específica. Sarmiento fue a la del hijo, porque bueno, los padres habían quedado en San Juan, pero tenía su hijo enterrado en la Recoleta, entonces fue primero la del hijo y después le hicieron otra. Pero bueno, todas esas cosas que quizás para el común de la gente sean datos sin importancia, a los que nos gusta eso decís, bueno, encontraste que a Sarmiento lo llevaron a tal lugar, y eso lo encontrás en los diarios o en los libros de inhumaciones y bueno, investigando. Claro. Por ejemplo, mira, en los diarios todavía se siguen usando las necrológicas de La Nación. De hecho, durante mucho tiempo, si vos no estabas en los obituarios de La Nación, era como que... No te habías muerto. No te habías muerto, más o menos. Sí. Y de hecho hay gente que, viste, que los lee. Y sí, porque, bueno, gente de la élite todavía sigue... Sí, se sigue fijando. Sí. Y en otra época era mucho más importante. Entonces, por ejemplo, decía... hay que pensar en otra época, ¿no? Ubicate en, qué sé yo, 1920, la ciudad era otra. Entonces dice, el cortejo partirá de Retiro hasta la estación Recoleta, una estación de tren que no existe más. Pero claro, todo el mundo no tenía auto para ir a Recoleta, y Recoleta quedaba lejos del centro. Bueno, la misma distancia que ahora, pero no era cómodo. No era cómodo, claro. Entonces se iban en tren, un vagón llevaba el cajón, y bajaban en la estación Recoleta, que estaba donde hoy está el Museo Nacional de Bellas Artes. Ahí lo esperaba el carruaje, bueno, la gente bajaba del tren y caminaban 3 cuadras hasta el cementerio. Cosas que decís, mirá, la verdad que ni sabía eso, que era una costumbre. Bueno, y los grandes carruajes, obviamente, cuanto más dinero, más poder o más nombre tenías, eran 4 carrozas, todas con caballos. Había carrozas para gente muy o de mucho dinero con 6 caballos. Y todo. Vos ves las revistas del principio del siglo XX y tenés avisos publicitarios de las cocherías. Hoy en día nadie ve un aviso publicitario de una cochería. No, sí. Bueno, capaz que algún cementerio privado, pero en esa época se peleaban a ver quién tenía más caballos o mejores caballos o mejor carroza. Bueno, la famosa frase esperando la carroza de la película viene de esa época, la carroza fúnebre. Y después tenías, por ejemplo, las carrozas blancas o los caballos blancos, que era cuando se moría un nene, con el féretro blanco también. Bueno, eran todas otras ceremonias con la muerte, había otra relación con la muerte antes. Bueno, el luto, digo, cuando se vestían de negro y estaban muchísimo tiempo un año de negro. Un año de luto, bueno, no se escuchaba música o no se tocaba el piano. También algo que se usaba, que todavía está en la Recoleta, pero ya no se usa, en la entrada, en el atrio del cementerio, hay 4 cajas con una ranura arriba, como si fueran como una alcancía. Y era para poner tarjetitas. Entonces la gente iba y ponía, bueno, acompaño el sentimiento a la viuda de tal. Entonces se dejaba ahí, cuando terminaba el servicio se abría eso y el de la cochería se lo daba a los familiares. Y era una manera también, como decir, bueno, yo estuve acá. Claro, de acompañamiento. De acompañar, bueno, no te había dado la plata para poner un aviso en La Nación, pero habías estado ahí. De hecho, Bioy Casares, que vivía ahí cerca, el escritor,
él le daba aprensión los entierros, pero siempre iba, se acercaba a la puerta, ponía la tarjetita y se iba. Pero bueno. Y después lo loco es que decís, bueno, Bioy Casares fantaseaba con Borges, de hecho, bueno, eran muy amigos, obviamente, iban a caminar por la Recoleta y fantaseaban a ver dónde iba a estar cada uno. Que yo digo, ¿por qué tanta fantasía si, a ver, sabían que iban a estar en la bóveda de los padres? Claro. Y a la larga, bueno, terminaron ahí. Y eso es lo loco, bueno, menos Borges, que Borges está en Ginebra, pero en algún momento si lo traen va a estar en la bóveda de sus padres. Y eso es lo loco que decís, este lugar, si uno se pone a pensar, entró San Martín a la Recoleta, que fue a despedir a Remedios de Escalada, a su mujer. Y entró Sarmiento, y entró Rosas, y entró Avellaneda, todos entraron alguna vez, y después, bueno, entraron con los pies para adelante. Sí. Entraron de otra forma. Sí. Pero decís, hay mucha historia ahí adentro, entonces digo, bueno, no contemos la historia del fantasma. No sé si te tiro abajo. No. Y todo lo que contaste me interesa, pero digo, también hay otras historias. Me extendí mucho, ¿no? ¿Y por qué digo el de la Recoleta? Porque pienso también, más allá de la historia, por ejemplo, el cementerio de la Chacarita también tiene como un montón de personalidades. Muchísimas más. Ahí tendría que hacer un libro de 2000 páginas. ¿Y nunca se te dio? Yo lo había propuesto, pero no es tan ganchero como Recoleta. Mira. Tiene otra es el cementerio popular, digamos. Claro. Pero historias tenés muchísimas, porque si vos te pones a pensar, tenés el panteón de actores. Claro. Ya con el panteón de actores podés hacer un libro de ese panteón. Yo no entré nunca, pero dije, alguna vez me gustaría entrar, porque también, bueno, mirá mi parte necrófila, ¿no? Cómo esté ubicado el féretro de cada uno es una obra de teatro. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? Sí. O el panteón de Sadaic, están todos los compositores ahí. Mirá. Bueno, hasta el de la policía, de las Fuerzas Armadas, así que historias tenés a rolete. Lo que pasa que en Chacarita tenés algo que no pasa en Recoleta, que es, o al revés, en Recoleta tenés perpetuidad. O sea, vos comprás una bóveda y es hasta el fin del mundo. En Chacarita no, es un plazo. Nos pasa a nosotros, se muere un antepasado nuestro, una abuela, una bisabuela, la entierran por 5 años. Después se levanta, bueno, pueden ir los restos a un nicho o se creemos lo que uno fuera. En Recoleta no, es a perpetuidad. Claro. Entonces eso hace también que tengas las tumbas de personalidades del siglo XIX. Que en Chacarita, a no ser que alguien las cuide específicamente, ya no están. Claro. Pero bueno, tenés una parte pequeña, pero bueno, es el panteón el recinto de las personalidades se llama. Y ahí tenés los hermanos Galvez, que eran corredores de autos, Luis Andrini, Quinquela Martín, Alfonsina Storni, bueno, varios ilustres que cuando levantaron sus tumbas los llevaron ahí. Bueno, últimamente capaz que va más gente también buscando el nicho de Gustavo Cerati o el de Gilda, claro, que están en Chacarita. Lo que pasa es que es un mundo. Chacarita son 90 hectáreas, que es una cosa que decís, es una ciudad. Claro. Recoleta tiene casi 5. O sea, Chacarita es 20 veces más. Mirá, cuando uno piensa en Recoleta, vos lo relacionás con bóveda, porque tumba en tierras hay muy poquitas. Pero cuando vos pensás en Chacarita, no pensás en bóvedas. Pensás en tumba en tierra. Claro. Sin embargo, Chacarita tiene más bóvedas que Recoleta. Porque es mucho más grande. Por la extensión que tiene. Claro, sí. Incluso, mirá, hay una parte, no sé si hace mucho que no pasan por ahí, por la avenida El Cano, que es la avenida que la rodea. Sí, es cerca de mi casa, sí paso. Sí. Viste que hay una parte que se hizo una plaza. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, cambió. La relación que tenemos con la muerte cambió. No, y lo están pintando y renovando constantemente la fachada también de. Sí, está muy venido a menos. Sí. Muchos años de olvido. Lo que pasa es que la gente dejó de ir a los cementerios. Claro. Entonces, bueno, como que ahora uno se desprende. Sí, yo particularmente soy de esas, como que me parece como que no están ahí. Pero cambió la costumbre. Claro. Vos pensás que antes el inmigrante que llegaba se compraba la casa y se compraba la bóveda, porque tenía que tener su lugar para después. Claro.
o los grandes mausoleos. Si vos eras un estanciero, no podías estar ahí en la tierra como cualquier otro. Tenías que tener un gran mausoleo. Y después fue cambiando tanto la costumbre que los nietos de los dueños de esos mausoleos empezaron a ir a cementerios parque, claro, donde ahí sí, son todos iguales. Hay una plaquita y estás en el pasto. Estás en el pasto, sí. Y ahora, después, bueno, por cuestiones económicas también, vino la cremación. Entonces ahora ya ni siquiera tenés los restos de una persona, porque lo tirás la tirás en el mar, en el río, en la montaña, o se llevan a unas iglesias. Y digo, mirá lo que es la historia. Hasta 1822, que se abrió la Recoleta, que fue el primer cementerio de Buenos Aires, los muertos se enterraban en las iglesias, en los camposantos. 200 años después se crema y la gente sigue tirando las cenizas en las iglesias. Así que 200 años pasaron y volvemos al punto de esa época, claro, ¿no? Sí. Y es un tema que hacer con los cementerios, porque vos tenés ahí 90 hectáreas, de las cuales ahora no se usan, no sé, se deben usar 40 como mucho, porque hay muchos que se vencen y ni siquiera van a reclamar los huesos de los padres, de los abuelos. Van todos a osario. Y decís, claro, se mezclan un montón de cosas, ¿no? El espacio urbano, también el respeto hacia los... Claro. Está bien que vos trabajando en un cementerio ya te olvidás que eso que está ahí es un féretro. Sí, porque pasa a ser tu geografía diaria y habitual. Yo cuando trabajaba en la Recoleta era guía, no era sepulturero, pero viste, encontrás féretros con un trapo de piso arriba, que decís, pará, pues ha pasado, viste, viene la hija del que descansa ahí adentro y arma un escándalo porque es el féretro de mi papá y le pusieron el puló y la lavandina arriba. Claro. Y el cuidador lo ve como un estante, quizás. A mí me gustaba cuando estaban en la Recoleta lo que pensaban los extranjeros del cementerio, porque la primera vez que viene un extranjero me dice, discúlpame, ¿dónde están los cuerpos? Entonces yo lo miro y dice, ¿cómo dónde están los cuerpos? Y le digo, bueno, y dígame usted, ¿dónde piensa que están? Abajo, en la tierra. Digo, no, está ahí en ese féretro. ¿Pero cómo que se muestra el féretro? Dice, en nuestros países no pasa. Lo que se usa en la gran parte del mundo es un mármol que te tapa la vista. Claro, sí. Dice, ¿no les da impresión? La verdad que no. Todos sabemos que dentro de un féretro va a haber un cuerpo, claro, obviamente. Y ahí empecé a investigar, ¿por qué entonces nosotros mostramos los féretros? Y viene de esa época, de fines del siglo XIX, donde había que aparentar lo que uno tenía. ¿Quiénes mostraban los féretros? Los reyes, los emperadores, los faraones, viste, eran grandes sarcófagos lujosos. Claro. De hecho, hoy en día, en el que ha perdido un familiar, tenés que elegir y tienen distintos precios. Obviamente, obviamente. Y si querés el féretro presidencial, claro, tenés que pagar más. Sí. Pero había que aparentar de alguna manera, había que mostrar lo que uno tenía. Entonces digo, bueno, ahí viene también esta cosa porteña o argentina de mostrar los féretros. Había gente que me decía, yo pensé que ahí guardaban pertenencias del difunto. Y después me pasó con gente que eran ecologistas, llamémosle, y me dicen, no es una manera muy ecológica, porque un cuerpo va a estar ahí adentro. Y sí, va a estar ahí adentro hasta que alguien, claro, diga que no. Hasta que un descendiente lo manda a cremar. Y dice, pero ¿cómo va a estar un cuerpo? Y pero, qué sé yo. Es cierto, a veces ha pasado, han abierto féretros para, qué sé yo, un trámite judicial, ponele. Y el cuerpo estaba intacto. Y bueno, y ahí viene toda una serie de leyendas, claro, también, claro, ¿no? Claro, sí. Ha pasado con Encarnación Escurra, por ejemplo, la que era la mujer de Rosas. De Rosas, claro. Ella murió en 1838 y en 1918, bueno, en el medio hubo una movida con el cuerpo porque cuando se murió Rosas pensaban que iban a profanar el cuerpo de ella los opositores, así que la trasladaron de sector de Bóveda y eso fue en 1877. En 1918, cuando la volvieron a llevar a la Bóveda de Rosas, decidieron cambiarle el féretro. Habían pasado 80 años de la muerte y se dieron cuenta de que estaba intacta, incluso hasta tenía un ramito de jazmines en la mano. Así que imagínate, bueno, empezaron supersticiones de que
era como una santa. Bueno, todo lo contrario, en realidad no era ninguna santa encarnación de Curra. Pero ha pasado, más en esa época que la gente comía de otra manera, no comía tantos químicos como nosotros, entonces los cuerpos se conservaban también de otra manera, ¿no? Sí. ¿Y hay algo que te haya llamado la atención en Recoleta, ¿no? Me quedé pensando en esos libracos que dijiste, me vuelven loco esas cosas, me encantaría zambullirte ahí. Dame todos los libracos. Chusmear esos libros. Es increíble. ¿Te ha pasado de encontrarte con cosas que tal vez no te esperabas o nombres de personajes que... Sí. Mira, la primera vez que vi uno, yo empecé a trabajar en 2004 en el cementerio como guía. Y un día estaba ahí esperando que se haga la obra para empezar y me dicen, ¿conocés los libros de inhumaciones? Le digo, no. Yo pensé que estaban, qué sé yo, bajo llave en un tesoro. Entonces me traen el libro número 1, que es de 1822, cuando se creó el cementerio. Viste, vos en los libros de historia de Buenos Aires lees que el primer inhumado en el cementerio fue el párvulo Liberto Juan Benito. Párvulo porque era un bebé, Liberto porque era hijo de esclavos. Entonces vos vas al libro 1, abrís la primera página y en el primer renglón dice, fue inhumado el párvulo Liberto Juan Benito. Y te agarra una cosa como diciendo, la puta, era verdad, era verdad. Y ahí te das cuenta que decís, mirá la historia que hay acá adentro. Obviamente el cuerpo de Juan Benito no lo vas a encontrar porque, bueno, en 200 años desapareció. Pero sí, cuando empezás a ver, lo que más te llama la atención es la cantidad de chicos que morían en esos años. Bueno, además que están todos escritos con pluma, claro. Obviamente, esos libros. Tenés que pensar en esa época. O pensar que esos libros de 1820 duran más que los de 1950, que están todos descuajeringados, porque era otro tipo de encuadernación. O ves que dice, fue encontrado un cuerpo en el atrio de la iglesia de San Miguel que fue arrojado por un desconocido. Claro, morían muchos nenes porque obviamente la medicina no era... Claro. Entonces, bueno, obviamente se llevaban a la Recoleta. Pero en la década de 1840 ves que los libros dicen viva la Santa Federación. Claro, la época de Rosas. Me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, 3 de febrero de 1852, la batalla de Caseros. Digo, obviamente, muchos de los que murieron en Caseros tienen que estar enterrados acá, porque todavía no existía Chacarita, Recoleta claro. Era el único cementerio. Cuando voy a ver al 4 de febrero, las páginas estaban arrancadas. Del 4 hasta no sé qué día, todas arrancadas. Entonces decís, mirá qué loco. Bueno, Buenos Aires fue un caos después de Caseros porque las tropas de Urquiza invadieron Buenos Aires, raptaron gente, saquearon negocios, bueno, buscando rosistas. Y digo, habrán enterrado tal cantidad de gente en la Recoleta, NN, que dijo, alguien dijo, todo, claro. saquemos la prueba. Claro. Y vos ves el libro que le faltan las páginas. O ves la Revolución de 1890... bueno, la cantidad de muertos que hubo, ingresó por herida de bala, murió en la esquina de Talcahuano y Viamonte, que fue la Revolución del Parque, fue ahí, en Plaza Lavalle, y decís, es la historia, y bueno, y están todos ahí. O encontrarte, no sé, Juan Pérez, José Rodríguez, Domingo Faustino Sarmiento. Claro, entre medio de anónimos. Claro. Te encontrás, quizás claro. el que escribía en ese momento lo puso con una letra más grande, pero ver que entró el cuerpo de Sarmiento o de Alem o de qué sé yo, es bueno, a los que nos gusta estas cosas, sí, obviamente, a otros le da lo mismo. ¿Qué me importa? Digo, bueno, sacando lo de Recoleta, vos tenés un montón ¿no? de libros, no, me encanta, de libros con curiosidades sí. de Buenos Aires, alguno que te haya marcado, o sea... Y el que me marcó fue el primero obviamente por ser el primero. Sí. Porque en realidad, si bien yo soy periodista, en ese momento no estaba trabajando en periodismo, ya estaba alejado hacía unos años, había empezado a trabajar en turismo y fue el que me hizo escritor, pero en realidad, ya te digo, yo no pensaba ser escritor. Yo creé hace 20 años un circuito que se llamó Buenos Aires Misteriosa, que todavía se sigue haciendo, que contamos historias de crímenes y leyendas urbanas en la ciudad. Y después hice otro que se llamó 100 Curiosidades de Buenos Aires, donde les mostraba a los porteños cosas curiosas. Y la gente venía
y se sorprendía. Entonces, ¿Cómo cuál? A ver, o sea... ¿Qué hay en la punta del obelisco? ¿Por qué la Casa Rosada es rosada? ¿Dónde está, qué sé yo, tal monumento? Porque los porteños no conocemos Buenos Aires. Hay que pensar que era otra época también porque, ponele, me publicaban en Clarín o en Nación y se llenaba el bus. Era una cosa que hoy en día no pasa porque a veces venden menos diarios. Claro, totalmente. Pero bueno, en esa época era venir gente, micro lleno todas las semanas. Se viralizaba, que es un término de hoy. Y cada vez que se iba la gente me decía, ¿por qué no nos das algo escrito? Porque dice, fueron muchos datos, muchas fechas, no me voy a acordar de nada. Claro. Y dije, bueno, ¿y si me largo a escribir? Lo que pasa es que, bueno, una cosa es decir, me largo a escribir, otra cosa es publicar un libro. Y decís, no conozco el mercado editorial, no sé cómo es esto, le digo, capaz que voy, me afanan la idea. Bueno, lo saqué yo con mi plata, que, claro, yo he ido a averiguar, bueno, sale tanto. Cuando fui con todo el... Tomá, no, sale... No, claro, ya no sale más eso. Claro, ¿y ahora qué hago? Ya tenía todo y bueno, empecé a hacer una vaquita. Y el libro salió, se llamó Las 1001 Curiosidades de Buenos Aires, se agotó en 3 meses, me llamaron de 2 editoriales grandes y ahí empezó. Claro. Ese libro tuvo 11 reediciones, y vendió 50.000 ejemplares. Bueno, ese librito que era de una editorial independiente y que de hecho no tenía ni siquiera editor, porque vos vas y decís, bueno... Sí, te imprimen lo que vos le llevaste, claro. Le llevas un recetario de cocina y te lo publican. No sé cómo fue que le llegó a Jorge Ginsburg y me invitó a Mañanas Informales, que el programa tenía él en ese momento. Me dijeron, mirá, queda muy poquito tiempo, lamento que te hayamos hecho venir. Bueno, listo, ya está. Cuando me estaba yendo por el pasillo, me dice, vení, hay 3 minutos. Entré, y la cantidad de libros que vendí por esos 3 minutos con Jorge Ginsburg fue una cosa tremenda. Bueno, se agotó. Y ahí, bueno, ya después me contrató una editorial, ahí tuve un editor, un corrector, bueno, se mejoró el libro. Dice, mirá, la verdad está muy, muy bueno, pero hay que profesionalizarlo un poco. Listo. Y obviamente me cambió la vida, porque pasé a ser escritor. Hasta ese momento no lo era. Sí. Y volví a trabajar en medios, porque ahí me convocaron distintas radios para tener una columna o escribir columnas en algunos diarios o revistas. Y una cosa fue llevando a la otra. Tuve mi programa propio hace unos años, que se llamó Curiosa Buenos Aires, en Radio América. Bueno, la verdad no estuve más en medios, que es algo que me encanta, pero porque no me da el tiempo, porque tengo mi otra profesión, que bueno, es trabajar en turismo, tengo una agencia de viajes. Pero bueno, ese libro fue el que más me marcó, obviamente. Mira, la semana pasada tuve una entrevista en otra editorial que me llamaron para reeditar Buenos Aires Misteriosa, que está agotado hace 4 años, creo. Y me dice, no sabes lo que cambió en estos 15 años que sacaste tu primer libro ahora, cambió todo así. No solo por cuestiones económicas, la crisis, todo lo que quieras. La gente cada vez lee menos, la gente que ahora quiere contenido gratis. Y bueno, ya lo saben, los reels, las publicaciones, todo el mundo quiere copiar, pegar, no pagar un mango. Entonces, ponele, antes cada tirada mía eran 4.000 ejemplares. Y las últimas fueron 2.000. Y dice, ahora mira, si se publican 500, es un golazo. Date por satisfecho, claro. Claro, y como que te tira un poco abajo, porque si vos estás 2 años investigando, para que después te lleguen, no sé, 100.000 pesos en la primera liquidación, decís, bueno, ¿viste? Claro. Que te da un poco de bronca, porque todo el mundo like, pero cuando pones la publicidad del libro se hablan todos así corriendo. ¿Dónde lo puedo descargar? Claro. O te dicen, bueno, no te pongas mal, hacelo digital. Sí, todo bien, pero digital, a vos te poner que el libro digital salga a 4.000 pesos, a vos te tocan 400 pesos. Claro. ¿Cuántos libros tenés que hacer para decir? La investigación es la misma, aparte. Obviamente, para digital o impreso. Y nadie te asegura de que van a pagar el libro digital. Lo más probable es que después se comparta. Claro. Entonces, bueno, hoy mismo leía el libro del presidente, tiró 5.000 ejemplares y todavía no agotó la primera edición, y es el presidente. Así que mirá si el resto tiene que remarla, porque por otro lado, cada vez salen más libros. Claro. Entonces sí, pero
¿cómo es que cada vez sale más libro? O que cualquiera ahora saca un libro. No digo despectivamente, porque alguien puede decir, vos también sos cualquiera. Pero es real que se edita mucho más. Sí, entonces totalmente. Vos vas a una librería y no sabés qué comprar. Está bien, se la tiene que remar cada autor y hacer fuerza con sus redes, pero convengamos que tampoco todo el mundo tiene 20.000, 30.000 pesos para gastar en un libro. Entonces, bueno, es complicado, más allá del cambio de las costumbres. Yo mismo dejé de leer, desde que está internet, estás todo el día con el celular leyendo cosas, no te vas a dormir con el libro como antes. Diego, en esto que te dijeron en la editorial, bueno, los últimos 15, 20 años cambió mucho el mercado y demás, a nivel historias también cambió. Digo, ¿te incorporaste o conociste mitos, leyendas de la ciudad que tal vez hace 20 años no las sabías o no estaban y que ahora Mira, sí? Lo que me sorprende desde que saqué mi primer libro hasta ahora es que ahora los diarios tienen, en papel o digital, tienen una sección sobre la ciudad y te cuentan cositas de la ciudad. De hecho, ahora 15 días fui a un programa de 3 periodistas de Clarín, que yo los conocí, que me habían entrevistado para el diario, pero en persona no. Y le digo, ustedes están haciendo ahora todo lo que empecé yo. Me dice, sí, vos nos abriste camino, porque van a algún edificio y cuentan las curiosidades de tal edificio. O no sé, los vitrales que tiene tal, o qué sé yo. Le digo, y eso antes no pasaba. Capaz que yo empecé a contar tal curiosidad y bueno, y ha pasado. Alguno con mi propio libro fue el punto de partida de otra investigación o de otra cosa. Y sí, van apareciendo historias nuevas, obviamente. Tampoco yo puedo conocer toda la ciudad o el interior de cada edificio, ¿no? Me dice, sos el que más conoce de Buenos Aires. Sí, bueno, está bien, pero... No, pero está claro que esto tal vez no lo vas a decir vos, lo voy a decir yo, pero sí que sos un referente dentro del periodismo de investigación de mitos, leyendas de la ciudad, de las historias y todo eso. Eso sí, pero bueno, evidentemente sirvió como puntapié para muchas cosas tus investigaciones y tus libros. Respecto a los mitos y leyendas, lo que yo traté de hacer, yo saqué 2 libros de Misteriosa, que fue muy loco también, porque yo la verdad no quería escribir sobre eso. Yo había ido a la editorial estaba por firmar un contrato, estaba yendo ese día a firmar un contrato de un libro que se iba a llamar Buenos Aires Puertas Adentro, que iba a contar la historia de distintos edificios. Entonces me dice la directora de la editorial, estábamos ahí hablando antes de la firma, tenés que escribir algo de fantasmas, que dice, eso vende mucho. Le digo, pero la verdad yo tengo un tour hace como 10 años, ¿y cómo nunca dijiste nada? Le digo, pues ya la verdad me aburrí. Claro, hablar de Felicita Guerrero. Me dice, no, y agarra y rompe así el contrato delante mío. Dice, el próximo va a ser... Ay, no, le digo, no tengo ganas de escribir sobre eso. Le digo, bueno, lo que te pido es no hacer un libro de ficción. Le digo, yo soy periodista, entonces los casos policiales obviamente van a ser historias verídicas, pero en las leyendas déjame encontrar la parte real, o de dónde surgió la leyenda, que es muy complicado en algunos casos. Porque le digo, el caso de Rufina Cambaceres, que es una chica que está en el cementerio de Recoleta, que todos decimos la joven que murió 2 veces, no sé si le conocen la historia. Digo, obviamente no es esa la historia, tiene que tener una historia real. Si era una persona real, tiene que tener una historia real. No puede ser que la hayan enterrado viva. Y bueno, y me gustó eso, investigar. Por ejemplo, vos hablabas antes de leyendas en Recoleta, ¿no? Hay una de un cuidador de una bóveda que se llamó David Alleno, que tiene una bóveda muy chiquitita, muy angostita. Apenas entra, yo creo que no entro en esa bóveda. Y tiene un monumento al final, que es un muchacho, vestido con ropa de trabajo, una regadera, una escoba, una pala, un llavero con un montón de llaves. Era cuidador del cementerio. Y al pie dice, cuidador de este cementerio entre 1881 y 1910. Bueno, la leyenda que se creó alrededor de eso es que, y abajo dice Génova 1910. Juntó plata durante toda su vida, se quiso hacer un monumento, como tenían otros de la élite en Recoleta,
Se fue a Génova, se encargó el monumento, un escultor, se viene con el monumento en barco y los compañeros le dicen, pero 1910 es ahora. Sí, bueno, se pega un tiro y... Entonces le digo, es una historia muy ridícula, porque ahí no dice, murió en 1910, dice... cuidador del cementerio entre 1881 y 1910. Sí, capaz murió en 1950, claro, pero sí, trabajó hasta el 10. Fue 29 años cuidador del cementerio, pero no dice que murió en 1910. Bueno, ¿qué hice? Agarré los libros de 1910. Pero un laburo de hormiga, enano, porque uno por uno. Bueno, a lleno, no, pasás la otra página. Claro. Lo encontré en 1916. O sea, no murió en el 10, no tenía 29 años, como dice el que cuenta la leyenda, fue 29 años cuidador. Murió a los 76 años de, no sé, una enfermedad, no se pegó ningún tiro, porque aparte ahí dice, bueno, causa de muerte, diría herida de bala. Sí, claro. Digo, bueno, ¿quién habrá creado la leyenda? ¿Por qué? ¿Por qué a alguien se le ocurrió que se pegó un tiro? Pero sí, bueno, es una historia interesante también la de este hombre, que bueno, era cuidador del cementerio, sí, es cierto. Y quiso tener su monumento. Claro, habrá visto, bueno, ¿por qué Avellaneda, Pellegrini? Yo estuve tantos años acá, o sea, me merezco más que me ellos. merezco un monumento. Y se lo mandó a hacer. Sí, se ve joven. Bueno, el tipo habrá... Haceme como cuando era joven. Todos vamos a buscar la mejor foto nuestra. Y bueno, claro, ahí está. Para las redes se mandó a hacer un monumento. Bueno, entonces me gustó hacer eso, buscarle la verdadera historia, digamos. Y después, bueno, como se vendió bien, me dijeron, ¿por qué no hacemos Misteriosa 2? Le digo, mira, ya Buenos Aires no tiene más historia, o que para mí me resulten creíbles. Porque hay un montón de leyendas. O sea, vos solamente agarrabas las que realmente tuviesen una historia que se pudiese comprobar. Sí, porque, mira, hay unos muchachos que escribieron un libro también sobre leyendas, pero por ejemplo hablan de un unicornio en la Costanera Sur. Claro. Decís, no, pará, no pretendas que yo escriba sobre eso, porque no. Hasta saber si David se pegó un tiro o no, te llego. Un unicornio. Claro, pero un unicornio. O una vez yo me había reunido con ellos cuando ellos sacaron su primer libro, que fue antes que el mío. Cuando leí que había un libro de leyendas, les dije, mirá, me viene bárbaro, yo hago un tour de esto, ¿querés que los cite a ustedes? Y de paso, vender libros. Sería genial, nos encontramos, bueno. Y escribieron una leyenda en el 11, que hay supuestamente un fantasma. Un gigante, perdón. Y me dice, mirá, parece que al gigante lo vieron rescatando cuerpos en Cromañón. Entonces yo digo, mira, yo no puedo contar eso en un tour y menos después escribirlo porque... No tiene ningún tipo de asidero. Claro. Es una falta de respeto incluso a las víctimas o a los familiares. Digo, yo no puedo decir que vino un gigante. Supuestamente es un gigante que aterrorizaba al barrio. Bueno, toda una leyenda alrededor. Digo, me va a invocar alguien. No, y aparte perdés credibilidad cuando empezás a hablar de otra cosa. Ponele, en el tour tenemos un cuento, pero aclaramos que es un cuento que es muy simpático, a la gente le gusta mucho, se llama El fantasma excitado de San Telmo. Ya el título ya te dice que va a estar buena la historia. Claro. Pero se aclara que es un cuento. Es un cuento que escribió un escritor, Eduardo Budiño Kiefer, hace 40 años. Y está bueno y lo contamos. Un conquistador que donde hoy está la Plaza Dorrego tenía una indiecita. Bueno, y el hombre estaba excitado. Y se cuenta esa historia. Pero obviamente sabes que no puede ser cierto tampoco, porque un fantasma excitado, peor todo. Raro todo. Claro, pero a la gente le gusta, las chicas se ríen, dice vamos a venir alguna madrugada a ver si lo encontramos. Claro. La guía termina diciendo, en esta época de miseria o hay que ir a San Telmo. Claro, más vale a falta de un humano. Vamos con el fantasma. Claro, preferimos un fantasma. Creemos en el fantasma, claro. Pero bueno, ya se aclara obviamente que es un cuento. Pero las otras, qué sé yo, después hay un montón. Mirá, la que más me gustó, que me la contaron para el libro, yo conocía a la guía del Palacio Paz, que es una residencia impresionante ahí en Retiro. Sí. Un día vine a mi oficina, no me acuerdo por qué cosa, le digo, che, mira, estoy escribiendo un libro de leyendas. Le digo, ¿no hay ninguna en el Palacio Paz? Me dice, sí, tenemos una.
Le digo, ¿cómo nunca me la contaste? Dice, qué sé yo, no salió, bueno. Y me dice, te la cuento. ¿Tenemos tiempo? Te la cuento ahora. Sí. Y me pareció genial y le dije, si me autorizás la publico, porque nunca la había escuchado. Y la historia dice que una de las compañeras de ella, una empleada, hoy es el Círculo Militar, ese lugar, una de las empleadas del Círculo va de la parte nueva del palacio al palacio por un pasillo, un corredor, que es solamente un lugar para comunicar dos lugares, no hay nada ahí en el medio, no hay oficina, no hay nada. Y hay 2 sillones y una maceta, pero decorativo. O sea, nadie podría estar esperando ahí porque no hay a quién esperar, pero para llenar el hueco pusieron 2 sillones. 2 sillones, claro. Bueno, pasa la chica y hay un viejito de barba larga y le dice, buenos días. Y la chica, buenos días. ¿Qué hace acá? Dice, soy el general Levalle y vengo a ver cómo anda todo en el club. Le llamó la atención porque nunca lo había visto y aparte que estuviera ahí sentado. Ella va, hace lo que tiene que hacer, cuando vuelve, obviamente el viejito no estaba. Va ella a su oficina, le cuenta, sorprendida a sus compañeras, dice, no sabes, me crucé con un viejito, el general Levalle, dice, nunca lo vi. Qué raro, no hay ningún general Levalle. Bueno, van a hablar con el de seguridad, dice, por acá no entró ningún viejito. Bueno, ya ahí empezaron a preocuparse. Claro. Fueron a la otra puerta, por acá no entró ni salió nadie. Bueno, estaban alteradas, van a hablar con el presidente del Círculo Militar. Dice, mira, hay un general Levalle, pero es joven, no es viejito de barba larga, ni... Dice, no, pero yo le juro que vi... Bueno, la lleva a un despacho que están los retratos de todos los presidentes del Círculo Militar. Dice, ¿lo reconoces ahí en alguna foto, en algún retrato? Y señala el de arriba de todo, que fue Nicolás Levalle, el fundador del Círculo Militar. Era ese. Y todos dijeron, no, me está cargando. Era ese. Lo loco es que Levalle murió en 1911. Y el Círculo Militar, ahí, está desde 1939. O sea, Levalle nunca conoció, claro. porque murió 28 años antes. Claro. O sea, Levalle conocía la vieja sede. Pero bueno, el tipo sigue dándose vuelta para ver cómo está el club que él había fundado en 1881. Claro. Así que me parece una historia genial. Gran historia, sí. Andás a ver si es cierto o no. No conocía a la protagonista, bueno, me llegó de segunda mano, pero me parece una historia muy, muy interesante, ¿no? Y me da como hasta tierno Levalle que siga todavía Pero chequeando cómo va todo, ¿no? Ahí, cómo va todo. ahí, sí. Así que bueno, esa fue. Y después me pasó una muy rara, esta no es leyenda, era un crimen. Había encontrado el caso de un comisario, de un juez que había adoptado una nena. Y otro juez le saca la tenencia de la nena. Y bueno, lo cita en el Palacio de Justicia, va el hombre con su mujer y con la nena, empieza a discutir con el juez de que por qué le había sacado, empiezan a forcejear, saca un arma y mata al juez adentro del Palacio de Justicia. Una historia que yo nunca había escuchado, bueno, obviamente me pareció buenísima la historia. Dije, tengo que encontrar a esa nena. En esa época todavía había guías de teléfonos, así que empecé a buscar, encuentro con ese apellido, un apellido encima que no es tan usual, Ruffet, y encuentro a alguien Ruffet. Llamo y me dice, le digo, ¿la señora tal? Sí. Le digo, mire, estoy haciendo una investigación. Dice, era mi abuelo. Dice, usted llega a publicar una palabra sobre eso y lo demando. No. Le digo, pero ¿me puede corroborar? Que haya sido verdad, aunque sea... Pum, cortó. Me reúno con mi editora, con la directora de la editorial, le digo, mira, nos comemos una demanda. Me dice, mira, cierto es, porque salió en el diario, los diarios, no es que y aparte salió... si ella te dijo, te comes una demanda, es porque algo hay. Si no te hubiese dicho, no, todo mentira, claro. No pasó nunca nada de todo eso. Digo, claro, un hecho que pasó en la década del 30 y de repente viene un nieto y te llama por teléfono y quiere reflotarlo, en que está tu abuelo en juego, que andás a ver... Sí, digo, si eso familiar, obviamente la mujer no va a tener ganas de escuchar. Y la editorial me dice adelante, porque si están los diarios, tus fuentes son los diarios, la señora no quiere hablar, bueno, no quiere hablar, pero... Así que me pareció también una historia muy jugosa, no recuerdo ahora los detalles, pero que un juez mate a otro dentro del Palacio de Justicia. Claro. Bueno, demanda no cayó, ¿no?
No sé, quizás nunca se enteró que... Claro, no. La señora Ruffet no. O quizás murió la señora Ruffet. Esto fue hace unos años, capaz que falleció, pero digo, bueno, la cantidad de historias obviamente que hay, y lo bueno es que cuando uno está con los diarios de otra época, te das cuenta de cómo era Buenos Aires, cómo cambió Buenos Aires, porque, no sé, ves otros casos, por ejemplo, en el Parque 3 de Febrero, y uno, bueno, hoy en día Palermo, Plaza Italia, es todo un despiole de gente, pero en esa época eso era el campo. Entonces ahí te dice, bueno, los molinos de viento, la gente, los malandras que andaban por esa zona, que estaba el Arroyo Maldonado, donde está la avenida Juan B. Justo. Entonces era otra ciudad, otra dinámica, era otra ciudad, claro. Ir a Plaza Italia era el culo del mundo. Y bueno, a mí esas cosas me gustan y bueno, y trato de plasmarlo en lo que hago. Ya la última para ir cerrando, Diego, agradeciéndote llevó un tiempito, este rato, algo que en lo que estés laburando ahora, estás pensando en algún nuevo libro, alguna nueva publicación. Bueno, la reedición de Buenos Aires Misteriosa, que me reuní la semana pasada justo. Y otro libro no, pero por esto de que te digo de que estoy turismo, claro. Sí, pero además como que estoy desmotivado, llamarle. A ver, hay escritores que vos vas a ver y te van a decir que escriben por placer, por amor, por yo soy un poco como más más práctico. Claro. Si escribo es para que se venda, la verdad, porque para que se lea la mayor cantidad de gente. Para mí tengo algunos conocidos, viste, que escriben y capaz que venden 10 ejemplares. Claro. Digo, esa cosa onanista de escribir para uno y para... No, digo, yo quiero que mis libros se vendan, que se lean, y hacer una investigación de 2 años para vender 10, no da. Quizás, qué sé yo, cuando me jubile, bueno, lo hago, pero este momento, en este momento no. Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acercarte. Gracias. Aquellos que estén escuchando y quieran conocer tus libros, ver la página, ¿dónde? En la página de la agencia, ahí está, hay una solapa que dice libros, es sigiotoviajes.com.ar, y después me pueden buscar en redes también. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes.